Bueno, buenas noches con todos. Qué bueno que nos estén acompañando en esta nueva fecha de nuestro NORFACO, la segunda edición que tenemos. Hoy día tenemos temas muy buenos. Tenemos, bueno, a la doctora Vanessa Pongo, que va a hacer la parte de FACO y superficie ocular, al doctor César Díaz, con FEMTO en cirugía de catarata, y de moderadora a la doctora Claudia Rasco. Así que, bueno, voy a pasar a presentar a la moderadora que tenemos el día de hoy, la doctora Claudia Arrascue, que es cirujana egresada de la Universidad de San Martín de Porres, hizo su residencia de oftalmología en el Hospital Almanzor por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, fellowship en córnea, refractiva y segmento anterior en la Clínica Carriazo, Barranquilla, Colombia, y miembro adscrita de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Así que, doctora Claudia, qué gusto que pues tenerla con nosotros de moderadora. Le doy el pase para que pueda presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Empezaríamos con la doctora Vanessa Pong. Muchas gracias, Vanessa. Pues yo estoy muy halagada por la invitación y para mí pues es muy importante poder participar y poder intervenir en estas charlas con esta iniciativa tan bonita de descentralizar profesionales fuera de la capital, fuera de Lima. Y para mí es un honor presentar a la doctora Vanessa. Tengo el agrado de conocerla personalmente, quien nos va a presentar una charla muy interesante sobre la importancia de la superficie ocular en cirugía de catarata. La doctora Vanessa es oftalmóloga graduada en el FOSCAL, en la Universidad de Santander, en Bucaramanga, Colombia. Superespecialista en córnea y cirugía refractiva, graduada del Instituto Visum de Alicante, España. Especialista en cirugía de catarata del Instituto Rai UDEP, no sé si lo estoy diciendo bien, doctora, el Sí. Eye Hospital de la India, miembro del Comité Global One Advisory Board de la Academia Americana de Oftalmología, representante del Perú para la Sociedad Internacional de Cirugía Refractiva para la Academia Americana de Oftalmología, crítica del Journal Refractive Surgery, autora y coautora de artículos y capítulos de libros, miembro de ESCARS de la PAO y el Banco de Ojos de la PAO, y galardonada por la Academia Americana con el International Education Award y el Secretariat Award por su contribución a la educación, academia y al campo de la oftalmología. Doctora, para mí es un honor presentarla y un gusto verla, aunque sea a distancia, y escucharla. Un gusto verlos a todos ustedes. Muchas gracias, Claudita, por la introducción. Es un placer verte. Mis mejores deseos para ti en etapa, que ya pronto finalizas. Así que, bueno, el día de hoy, el tema básicamente que les he traído es qué tan importante va a ser la superficie ocular en nuestra cirugía de catarata. Y digamos que viene a pelo el tema del doctor Díaz después, que es la cirugía de catarata con FENTO. ¿Por qué es importante hablar de superficie ocular? Perdón. Todos conocemos y hemos recibido más de una vez pacientes con diferentes patologías, pero sin duda, cuando hablamos de superficie ocular, la prevalencia de ojo seco o la enfermedad de ojo seco va a tomar el rol protagónico dentro de lo que es superficie ocular, a nivel de lo que es cirugía de catarata. Rápidamente y solo para recordar el concepto de ojo seco, según el DIUS-2, que es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular que se caracteriza por una pérdida de la homeostasis de la película lagrimal, que va acompañada de síntomas oculares en la que la inestabilidad, hiperosmolaridad de la superficie, inflamación y daño de la superficie ocular y las anomalías neurosensoriales desempeñan papeles etiológicos. Pero ¿qué causa, qué efectos va a tener este ojo seco en nuestra cirugía de catarata? Podemos analizarlos desde el punto de vista de la biometría, un impacto en la queratometría, en el cálculo de lente.
podemos analizar cómo afecta ese ojo seco a nivel de calidad visual de los pacientes y qué manifestaciones van a tener ellos o qué clínica van a presentar. Y podemos, por último, pensar en qué técnica va a ser la mejor o qué técnica va a ser la más apropiada según lo que yo encuentre en mi paciente. Entonces, ¿por qué es importante? Sabemos que del 100% de pacientes que se presentan a cirugía de catarata, un 60 a un 80% va a tener ojo seco, pero va a ser asintomático. O digamos que los pocos síntomas que tienen no son lo suficientemente fuertes para que genere malestar en él y lo presente, lo manifieste como una queja en el momento de la consulta. Es así que los estudios han mostrado que la tasa de pacientes asintomáticos en el momento de que se presentan para cirugía de catarata puede llegar a ser tan alta como 80%, de 60 a 80%. Y dos de los estudios más sonados o más representativos, digamos, liderados por el doctor Tratter, la doctora Margaret McDonald y la doctora Gupta, muestran de que de este 80% de pacientes que eran asintomáticos, 50% ya presentaba una tinción central positiva, un 50% de estos pacientes también eran positivos en el test de la metaloproteinasa, un 76% iba a teñir de alguna manera, iba a presentar tinción de alguna manera, y un 80% iba a presentar un tiempo de breakout time menor a 7 segundos, aún sin presentar mayor sintomatología. Y entonces vemos que el impacto o nuestras consideraciones para la cirugía de catarata vamos a tener que estar alerta ante ello por el impacto en la queratometría, en la calidad visual y en el empeoramiento de sintomatología e insatisfacción de esos pacientes. Entonces, vamos a empezar por lo más común, por la topografía. ¿Qué es lo que se ha descrito? Si nosotros vemos esta imagen a la derecha, es obvio para todos que hay una alteración de la película lagrimal. Esta imagen corresponde a un paciente que yo he tratado por artritis reumatoide, ojo seco y artritis reumatoide, que llega encima ojo único, con catarata para cirugía. Obviamente, ni bien la evalúo, decido tratar superficie ocular antes de operar. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos más comunes si nosotros solamente vamos a realizar una topografía? Vamos a encontrar alteración de los índices de asimetría y de regularidad de la superficie de la córnea. Entonces van a ser índices muy por encima de 0,5 y de 1 respectivamente, pero que van a ir claramente asociados a las características, la visión, alteración de los anillos de Plácido en nuestra topografía. ¿Okay? Eso a nivel de la topografía. Ahí pueden ver la presentación completa, sí, ¿verdad? Desde el título. Sí, doctora, sí se ve. Ahora, ¿qué vamos a evaluar a nivel de la queratometría? A nivel de la queratometría, nosotros tenemos de que los pacientes, se ha pretendido estudiar a los pacientes y obviamente catalogarlos y separarlos en pacientes normales que llegan a la consulta y pacientes con ojo seco. ¿Y cómo se han hecho? De dos maneras. Primero, por sintomatología y score de cuestionarios y obviamente con test de medida objetiva como la osmolaridad. Y que hay dos estudios muy grandes que nos han mostrado lo siguiente. En estos estudios se separaron estos pacientes en pacientes con ojo seco y pacientes normales. Y dentro del grupo de pacientes con ojo seco, obviamente pacientes con una hiperosmolaridad mayor a 316 milosmoles. En estos pacientes, ¿qué se ha encontrado? Que las queratometrías presentan una mayor variabilidad, variabilidades mayores a 0,5 dioptrías en el grupo hiperosmolar, si nosotros comparamos al grupo normal, y mayor porcentaje de ojos con diferencias de astigmatismo
mayores a 1 dioptría. Entonces uno puede pensar, no, pero es 22%, es 17%, pero en conjunto ese impacto sí es significativo y te lleva a errores hasta el 20% de pacientes insatisfechos, que te lleva a sorpresas refractivas. Si nosotros miramos y comparamos estas distribuciones, estas variabilidades, nosotros vemos que los puntitos azules de este trabajo, donde se comparó un grupo hiperosmolar en comparación al normal, hay mayor variabilidad tanto de las queratometrías como de la magnitud del astigmatismo mayores a 1, y en las queratometrías mayores a 0.5. Este mismo trabajo, que fue llevado a cabo en Ohio en el 2015, en Columbus, fue llevado en el 2021 en China. Y se expresaron las queratometrías a nivel de curvaturas, de radios de curvatura, donde se vio que los cambios más significativos entre grupos de ojo seco y grupos normales, grupos hiperosmolares y grupos normales, se dio a nivel del meridiano más curvo. La variabilidad fue más grande a nivel del meridiano más curvo, del radio de curvatura más curvo, con un nivel de significación bastante grande, menor a 0.05, bastante significativo. Entonces ustedes pueden pensar, bueno, ¿qué hacemos? Si tenemos esa variabilidad con un paciente que llega con ojo seco a la consulta, pero el paciente es de lejos y quiere operarse. Entonces, aprovechando que hay acá bastante residente, se ponen creativos y le aplican lágrimas. Eso está totalmente contraindicado. ¿Y por qué? Se hizo un estudio para evaluar qué influencia tenía la lágrima en pacientes con ojo seco y pacientes con ojos normales. Y a la hora que se aplicaba una lágrima, tanto de baja viscosidad como de alta viscosidad, nosotros encontrábamos que había una gran variabilidad de las queratometrías en pacientes con ojo seco. También con astigmatismos y con queratometrías mayores a 0.5, tanto en un 27% de pacientes con lágrimas de baja viscosidad hasta un 34% de pacientes en lágrimas de alta viscosidad. Este estudio importante se llevó en el 2021 a cabo en Austria por la doctora Rogla, y lo que hicieron fue hacer 2 medidas virgen, digamos así, las queratometrías, sin influencia de ninguna lágrima, para luego aplicar una lágrima de baja viscosidad y de alta viscosidad respectivamente, y evaluar las queratometrías a los 30 segundos, a los 2 minutos y a los 5 minutos. Y en ambos casos hubo una alta variabilidad de las casas. ¿Qué quiere decir? Que mi queratometría, a pesar de que yo intente regularizar la superficie con lágrima, no va a ser fiable. Y al no va a ser fiable, no me va a dar ninguna garantía de que yo esté calculándole bien el lente a ese paciente. Y si hoy por hoy nuestra cirugía cada vez es más refractiva, nuestra cirugía de catarata ha dejado de ser ya rehabilitadora en la mayoría de los casos para volverse una cirugía de alto estándar con exigencias refractivas. Entonces los pacientes pueden quejarse, y ustedes es ahí donde van a tener problemas, de pacientes insatisfechos, ¿sí? Por eso es súper importante que ustedes evalúen bien al paciente y determinen si ese paciente llega a su consulta con ojo seco sin ser sintomático. A nivel de la calidad visual, y ya haciendo uso de tomógrafos, ¿qué vamos a encontrar? Obviamente que las aberraciones, los valores de las aberraciones van a estar elevados. Entonces uno puede decir, ¿qué, doctor? ¿Encontramos el famoso coma trifol? No, lo que vamos a encontrar a nivel de superficie ocular es que las aberraciones que nosotros menos tenemos en cuenta, como son las de quinto, sexto y séptimo orden, que nos hablan de superficie ocular, son las que van a estar alteradas, con valores mayores a 0.20, a 0.15 y a 0.10 respectivamente. Este es el caso de la misma paciente con artritis, donde todas esas aberraciones superan, triplican estos valores permitidos, ¿no? Entonces, eso es bien importante, porque acá les he mostrado un caso, digamos, moderado, pero va a tener casos
que cuando ustedes hagan su tomografía, esto les va a dar como falla, les va a mostrar todos los valores en rojo y ustedes van a pensar que han tomado mal y en realidad no, sino que es un ojo altamente aberrado, que esto se da en pacientes con patologías múltiples, ¿ok? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Dejando de lado lo que es la queratometría, la biometría, el cálculo de lente, también nos debemos poner a pensar, ¿va a cambiar en algo si yo a mi paciente, sobre todo después de tratar el ojo seco, yo elijo hacer una técnica de SIX, de FACO o de FLACS, de cirugía de catarata asistida por Fento? ¿Va a variar en algo? Y eso también ha sido estudiado. Y lo que se ha encontrado es que los pacientes, vamos a empezar desde lo más, digamos, la última tecnología. Vamos a pensar primero en el Fento, en el FLACS, en la cirugía asistida por Fento. ¿Qué tenemos en comparación de las otras cirugías? Estas cirugías que han mostrado que los pacientes van a ser, uno podría pensar, bueno, tengo la última tecnología, mis pacientes van a ser menos sintomáticos, ¿verdad? Eso es lo que cualquiera de ustedes podría, a grosso modo, pensar. Pero se ha encontrado todo lo contrario. Si nosotros comparamos la cirugía de catarata asistida por Fento en comparación de FACO, los pacientes que son operados por Fento van a ser más sintomáticos desde el primer día hasta el día 15 que los de FACO. Y esto probablemente ¿a qué está asociado? Si pensamos en los dos, va a haber denervación, porque en ambos estamos creando incisiones y estamos de alguna manera lesionando la vía nerviosa, ¿listo? Pero ¿por qué se cree que hay más sintomatología en la cirugía asistida por Fento? Esto puede estar relacionado al tiempo de contacto del cono con las células caliciformes, con la conjuntiva, el tiempo en sí quirúrgico, que se ve un poco más alargado, prolongado que en el tiempo de FACO. Y en general, todo esto hace de que sea un poco más sintomático. Entonces, pero en general estos valores se restablecen dentro de los 3 primeros meses. Tampoco es que va a generarnos un conflicto muy grande. Y en todo caso eso va a depender de la tecnología y obviamente siempre tratando primero al paciente. ¿Qué se ha visto si nosotros comparamos ahora FACO con SIX? Y este estudio es bien interesante porque fue un estudio prospectivo bastante serio donde se encontró que los pacientes con SIX en el primer día mostraban disminución de la sensibilidad o empeoramiento de la sintomatología, pero rápidamente se recuperaban, mientras que los pacientes con FACO permanecían con la sintomatología por encima de los 15 días. Entonces, las teorías son las mismas. Si nosotros recordamos cómo es que llega el plexo nervioso al estroma de la córnea, tanto a nivel temporal como nasal, para penetrar en el estroma más o menos a 200 micras de profundidad, y luego dirigirse, girando 90 grados hacia la zona subepitelial para formar el plexo subbasal. Nosotros vamos a saber que estamos dañando de alguna forma la sensibilidad y obviamente esos síntomas se van a dar. Por eso es que se cree que en el SIX son menos intensos, porque nosotros estamos cerca a la región corneal, pero obviamente estamos haciendo una incisión escleral que interrumpe de alguna forma, pero no de la forma en la que uno interrumpe con las incisiones en FACO, ¿no? Sean estas temporales, nasales o superiores. En conclusión, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un ojo seco
que si nosotros tenemos ojo seco, se va a afectar la repetibilidad y la fiabilidad de la queratometría, que es importante en la biometría. Vamos a tener cambios significativos en la queratometría tras la aplicación de lágrimas. El ojo seco definitivamente va a afectar la agudeza visual y la calidad visual del paciente. Los síntomas de ojo seco pueden exacerbarse o pueden permanecer en el paciente tras cirugía de catarata durante los primeros 3 meses. Y obviamente la denervación y la afectación de las células caliciformes han sido asociadas a la sintomatología. Como recomendación general, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, siempre tratar ojo seco antes de decidir realizar biometría y mucho más cirugía. Siempre tratar el ojo seco. Segundo, las lágrimas no deberían ser usadas ampliamente para creer que estamos haciendo una queratometría fiable para regularizar superficie. Y después que tú ya has tratado a tu paciente con ojo seco, siempre realizar la biometría a primeras horas de la mañana, sin ningún test de ningún tipo de contacto antes, y siempre preguntar y examinar meticulosamente al paciente. Eso sería brevemente lo que he traído para ustedes hoy. No sé si tienen algún comentario o duda al respecto. Doctora, muy interesante, la charla muy importante, todo lo que ha dicho, porque pues variar hasta media dioptría en el cálculo de alguna queratometría sabemos que nos va a afectar rotundamente el resultado final y nos puede dar una sorpresa refractiva. Yo le quería hacer una pregunta, más o menos, ¿cuánto decide usted tratar, si usted pues, diagnostica un ojo seco de moderado a severo, cuánto es el tiempo que usted instaura un tratamiento antes de repetir los exámenes, o si hace alguna prueba para saber que ya está la película lagrimal un poco más estable para poder realizar los exámenes para la cirugía? Ya, mira, eso es bien importante. Si tu paciente va a ser sintomático, mínimo, que es bastante corto, 3 meses. Pero si tu paciente es asintomático, igual lo empiezas a tratar porque ya tiene signos de ojo seco. Tiene que ser algo muy concertado con el paciente. Y en general, al mes tú podrías en teoría estar operando, que es lo que recomienda ASCARS. Pero tiene que ser algo de en verdad muy bien concertado con el paciente, porque tú sabes que de todas maneras esa cirugía puede exacerbar algún síntoma, puede hacer de gatillo. Pero si tú puedes esperar los 3 meses, siempre yo voy a recomendar eso. En realidad, cuando a mí los pacientes quieren ejercer algún tipo de presión, siempre bromeando les digo, yo no estoy en carrera con nadie. Usted quiere quedar bien y yo quiero dejarlo bien. Entonces, tiene que seguir este tratamiento. Y en este aspecto de pacientes asintomáticos, sí es bien importante la tecnología de apoyo. Yo sé que es muy discutido porque cuántos de nosotros nos podemos dar el lujo de no utilizar tecnología de no contacto para el diagnóstico, pero sí que te sirve. Por ejemplo, una mamografía es muy útil. Yo la uso porque yo tengo el Sirius y digamos que de alguna manera le saco provecho a mi equipo. ¿Sí? Pero entonces, en ese sentido, es recomendable. Si tu paciente es asintomático, tienes que saberle explicar muy bien, porque tú no sabes si ese paciente puede llegar a volverse sintomático o realmente un problema, ¿no? Entonces, en preferencia, siempre tratar 3 meses. Vanessa, buenas noches. Un gusto escucharle. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto. Muy importante, y más todavía cuando se trata de lentes intraoculares de alta tecnología, como los lentes trifocales. Exactamente. En eso sí no hay negociación. No hay negociación porque, totalmente imagínense, es una cirugía cara, costosa, y que el paciente va a entender perfectamente. No he tenido el primer apurado realmente, porque están pagando muchísimo por un lente premium para que ustedes lo arruinen con el cálculo, ¿no? O sea, realmente no tiene mucho sentido. Y aunque usáramos un lente monofocal,
Si hay un cálculo en el error, un error en el cálculo del lente, también va a ser un paciente insatisfecho, ¿no? Porque estos pacientes los pacientes en general de ahora llegan con mucha expectativa al consultorio, porque la información está ampliamente disponible. Entonces, en verdad, lo que hasta hace unos años, yo me acuerdo de otras generaciones cuando escuchaban de cálculo de lente y decían, no, pues el paciente ya ve bien, está contento. No, no es así. No es así. Y eso cambió. Vanessa, Hoy mi es súper pregunta es, importante. sí, en estos casos de pacientes que desean implantarse, que son pacientes que en sí son refractivos, porque llegan a tener hasta 20, 30 de agudeza visual y quieren mejorar su calidad visual, mejorar su visión de cerca y desean implantarse un lente trifocal. Cuando ya tienen un diagnóstico de ojo seco, realmente nos da unas sorpresas muy marcadas en el postoperatorio. ¿Cuál sería la conducta o el tratamiento que usted indicaría en estos casos? No, yo siempre trato superficie ocular antes, nunca opero ni calculo nada antes de tratar Cuando Pero yo antes, compruebo que hay estabilidad de superficie ocular, recién. Y si usted me dice respecto a la variabilidad, supongamos ya, a ver, por lo que le entiendo su pregunta, usted ya estabilizó al paciente, aún así sabe que es un paciente con un ojo seco, pero digamos que ya lo controló y sus scores en los cuestionarios disminuyeron, sus tiempos en tinción mejoraron, en fin, mejoró el paciente, ya no tiene, ha tratado, digamos, ha sido exitoso en tratar. Entonces ya entro con todo mi armamento para estudiar bien al paciente. Por ejemplo, un paciente con astigmatismo, ver que no hay una variabilidad de ejes mayor a 10 grados, considerar todo mi instrumental, mi topografía, ver mi mapa axial en cuanto al eje, considerar el biómetro, el equipo que yo voy a usar para la biometría, sea un IOL Master, ¿qué voy a considerar si la magnitud le voy a dar mayor preponderancia a mi magnitud por el IOL Master o por el LENSAR, etcétera? O sea, voy a estar fijándome en todo, ¿no? Es un paciente al que hay que seguir perfectamente. No sé si por ahí va su pregunta. sí. Es eso. Y obviamente considerar que esas variaciones no deben darse ni en ojo seco, ni en ningún paciente, porque ustedes pueden, ¿a cuántos de ustedes no les ha pasado que llega a la consulta un paciente que en refracción le marca un eje, en topografía le marca otro, y en el LENSAR le marca otro, ¿no? Entonces, para eso ya hay reglas, ¿no? Y digamos que los consensos de astigmatismo están bastante bien explicados, otro día lo podemos discutir a más profundidad, pero uno de los que más ha hablado del tema es el doctor Abulafia, entonces nosotros nos valemos de todo en realidad. Y bueno, sí hay que ser bien consciente, cada vez aparecen más y más cosas para mejorar nuestro cálculo de lente, ¿no? Entonces tenemos en verdad mucho a disposición para hacerlo. Ahora, de repente, para los residentes, quiero ser más práctica y dirán, bueno, doctora, pero yo no tengo un IOL Master, no tengo un LENSAR, no tengo un Aladdin, no tengo, ¿no? ¿Sí? Tengo mi queratómetro. Estos estudios que yo les he mostrado acerca de la variabilidad en la queratometría es bien importante porque fueron hechos de dos maneras, ojo, con IOL Master y con un queratómetro manual de la marca Bausch + Lomb. Y si lo digo es para que tengan en cuenta que la variabilidad fue igual. ¿Y por qué? Es bien sencillo, se altera toda la superficie, nuestra superficie anterior corneal. Entonces, eso hace de que tanto nuestras miras en el queratómetro manual, nuestras miras de discos de plácido en el topógrafo y nuestras reflexiones en nuestro IOL Master sean erróneas. Esa es la explicación. Creo que esto ha sido un punto importante para que le quede claro a los residentes. Doctora, ya que el doctor Díaz pues, tocó el tema de respecto a lo que tiene que ver, en algún caso usted decide por un ojo seco cambiar el tipo de lente de un multifocal a un EDO. Mira,
No, básicamente eso va a responder a otro tipo de necesidades para no quiero enredar ahorita a todos los residentes, pero lo que tú tienes que tener en cuenta, ya, olvidémonos que estamos hablando de ojo seco. Recordemos que las aberraciones, vámonos a otro tipo de aberraciones, ya olvidémonos un ratito de ojo seco. El coma, una aberración como el coma, por ejemplo, es un asesino de los lentes multifocales. Entonces, en general, nosotros, para poder escoger un lente premium, tenemos que evaluar muy, muy bien al paciente, su córnea y obviamente a nivel de aberraciones. Y dependiendo del tipo de aberraciones que este paciente tenga, para los que todavía no tienen mucha experiencia, es que nosotros vamos a escoger el tipo de lente también. O sea, recordemos que nosotros ahora disponemos de todo un arsenal, sobre todo en cuanto a aberración esférica hablando, que nos va a permitir modular y pensar, bueno, si este paciente fue, cada vez es más común la cirugía láser, cambiando el tema, ¿no? Entonces, nos va a poder permitir customizar y escoger cuál tipo de lente va a ser más apropiado en qué paciente y por qué. Porque no va a ser nada fuera de lo común que les llegue un paciente con antecedentes de cirugía láser, que llegue con catarata y que además llegue con ojo seco. Entonces ahí ya la cosa se nos va. Cambia, sumando otras cosas. Pero en sí el ojo seco solo como diagnóstico no es una contraindicación para poner un lío multifocal. Si tú lo vas a tratar, no, pero si no lo vas a tratar, es obvio que sí es una contraindicación. Ok, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta por parte de los participantes, de algún residente que quiera hacer alguna pregunta a la doctora. Okay. Bueno. ¿Todo quedó claro entonces, creo, doctora? Sí, yo quiero agradecerles. Espero que de verdad para los residentes les haya quedado el mensaje tanto del impacto que puede tener el ojo seco en su cálculo de lente y también cómo puede verse afectada la sintomatología con una técnica u otra, ¿no? Pero mucho más importante que la técnica y en sí otros factores o el lente que uno puede escoger, es mucho más importante saber diagnosticar ojo seco. ¿Cuántos pacientes pasan desapercibidos en su consulta? Ese es uno de los mensajes más importantes para los residentes. Saber diagnosticar y obviamente con ello ya saber calcular, saber hacer una buena biometría en este tipo de pacientes. ¿Okay? Eso sería el mensaje. Muchas gracias por la invitación, espero que les haya sido de utilidad y bueno, ahora los dejo con el doctor Díaz para que continúe con su ponencia. Muchas gracias, doctora. Pues hay una última pregunta, no sé si usted tiene el tiempo, doctora, o lo dejamos para el final. Dime, no hay problema, dime. Escribe Manuel Vázquez, nos dice, el uso de tratamientos posoperatorios con AINES como diclofenaco, ¿qué recomienda? No, o sea, si nosotros revisamos nuestro esquema de ojo seco en nuestro tratamiento por estudios y según todo, nosotros no estamos recomendando AINES para tratar ojo seco. Todo lo contrario, ¿no? Si uno revisa la literatura y uno hace un uso excesivo de AINES, va a encontrar problemas, la córnea comprometida en este sentido. Entonces, nosotros lo adecuado es usar gotas sin preservante. Vámonos al tratamiento más general. Gotas sin preservante, ciclos cortos de esteroides tipo lotepregnol y ciclosporina, hablando de un ojo moderado, ¿no? Podemos pasarnos horas hablando de ojo seco y del impacto que tienen ciertas medicinas en la córnea,
y en la neuropatía. Sí, pero bueno, creo que por ahora es más o menos lo que los puedo guiar. Creo que estamos bien. No sé si eso responde a tu pregunta. Doctora, una última cosa, ya le prometo que es la última. ¿Usted cambia su tratamiento posoperatorio en los operados de catarata con ojo seco de respecto al manejo, la cantidad de días y cuál es su tratamiento posoperatorio después de la cirugía respecto a la cirugía de catarata? Sí, respecto a la cirugía de catarata, o sea, si ya te llega un paciente, digamos, ya, vamos a hacer, tú identificas un paciente con un ojo seco leve a moderado, digamos que tu score es de 23 de OSTI, supongamos, ¿ya? Entonces tú lo empiezas a tratar porque tú quieres regularizar superficie, calcular el lente y que tu cirugía sea un éxito. Calculaste tu lente, tu cirugía fue un éxito. Tienes que tratar al paciente mínimo 3 meses después. O sea, tú no es que lo dejas porque ya salió bien y lo sueltas, ¿no? Y el esquema que tú vas a seguir tanto preventivo, porque se han mostrado los estudios, incluye a la ciclosporina. Mucha gente piensa, no, dejemos la ciclosporina solo para ojos moderados, ¿no? Hay un estudio preventivo de 12 meses incluso entre antes y después de la cirugía. Entonces, digamos que tú ese paciente, tú no lo vas a soltar, tú lo vas a seguir y según lo que necesite. Obviamente, no vamos a hablar de tratamientos más severos porque es obvio que si tuviera ese tipo de severidad, tú no operarías. Me refiero, por ejemplo, a tapones lagrimales, me refiero a membrana amniótica, etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de tratamiento ahorita no lo estamos abordando porque tú no vas a operar a ese paciente. Sí me dejo entender. Sí, doctora, claro, muy claro. Entonces, eso sería todo. Ha sido un placer estar con ustedes. No se preocupen, encantada de participar nuevamente y ampliar el tema porque para discutir es bastante, ¿no? Lo bueno es que ahora cada vez más se habla del tema y se discute y se aborda. Podríamos pasar días, pero sí, tenemos literatura disponible, eso también es muy bueno. Lo que hace unos años era un poco más cerrado, ahora todo lo tenemos a disposición para que lo podamos aprovechar. Y eso también es un mensaje para los residentes. Miren, no hay mejor inversión que educarse. Y en ese sentido, Sí, yo creo que los journals ofrecen una ventaja bastante grande. Todo lo que yo les he hablado, a excepción de un solo trabajo, todo es del 2019 a la fecha, ¿sí? Entonces, y son trabajos bastante, desde el punto de vista metodológico, bastante robustos. Entonces, para los que se aburren leyendo un poco, les voy a recomendar que no, que lo consideren bastante y que inviertan en su educación y formación. Hoy por hoy tenemos todo a disposición para mejorar día a día en competencia con nosotros mismos. Así que ese sería el último mensaje. Ha sido un gusto estar con todos ustedes. Que tengan muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora, por su participación, muy interesante. Esperamos encontrarnos pronto, ya no solo por aquí, sino en persona también. Y le agradecemos mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bye, bye. Hasta luego, doctora. Bueno, ahora vamos a pasar a presentar al doctor César Ernesto Díaz Castillo, el director médico de la Clínica Oftalmológica Vida Base en Chiclayo, especialista en segmento anterior, doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad de Cuenca, Ecuador, primer grado en Oftalmología en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba, director médico en Banco de Ojos de Medellín, Colombia, máster en Dirección Estratégica de Especialización en Organizaciones de Salud de la Universidad Europea del Atlántico, Barcelona, España. Mucho gusto, doctor César. Nos va a estar dando una charla sobre femtosegundo en cirugía de catarata. Doctor, ¿sí me escucha?
Ahora ¿sí me escuchan ahí? Sí, ya se le escucha, doctor. Bueno, Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar presente en este curso. Si la doctora Vanessa nos hablaba de controversia, yo creo que hablar netamente de controversia es hablar de femtosegundo en cirugía de catarata. Mucho se habla acerca de si es, no, en primer lugar, no tengo ningún interés financiero con ningún laboratorio. Nosotros tenemos este equipo de femtosegundo ya más de 6 años aquí en la clínica y les voy a comentar mi experiencia para residentes. Ante todo, yo quisiera que al final me respondan a los residentes cuál de los pasos en la cirugía de catarata consideran que es el más importante. Esa sería mi pregunta ante ellos. El femtosegundo listo. El femtosegundo que contamos en la clínica es el femtosegundo láser, el LENSEX. El LENSEX, cuando salió su primera versión, era solamente dirigido para cirugía de catarata. Posteriormente, se le colocó el software para lo que son cirugías de flap, corneal y posteriormente para lo que son anillos. Actualmente en la clínica tenemos en un promedio de un 30 a un 35% para cirugía de catarata, 90% para cirugía de flap corneal y 100% para cirugía de anillos. Entonces, sí lo usamos mucho el láser femtosegundo. La controversia es el precio. Importantemente eso no vamos a discutir porque realmente me voy a enfatizar a enseñarles a los residentes un poco acerca del láser femtosegundo. ¿Cuáles son los beneficios del femto en cirugía de catarata? La creación de una capsulotomía que es reproducible, las incisiones triplanares autosellantes, la habilidad de corregir astigmatismo, la fragmentación del núcleo y en consecuencia una menor energía utilizada durante el procedimiento. Los casos complejos de catarata son un permanente desafío para el cirujano. Pero así como la facoemulsificación tuvo también su evolución, pasar de una cirugía extracapsular a una facoemulsificación demoró y eso también hubo complicaciones hasta poder ir cogiendo la curva de aprendizaje con la facoemulsificación. Lo mismo le va a pasar o le está pasando al láser femtosegundo, debido a que poco a poco nuevos parámetros, nuevos softwares se van, se van compenetrando con el equipo y nosotros vamos aprendiendo poco a poco de ello. Uno de los pasos principales, que es la incisión, que genera el láser femtosegundo, es de fácil ejecución. Las incisiones son reproducibles, precisas, facilita las maniobras quirúrgicas, tiene un sellado hermético transoperatorio, sellado hermético postoperatorio, inducción astigmática mínima y pronta restitución anatómica. Las ventajas de las incisiones con el láser femtosegundo otorga una precisión en tamaño, forma, ubicación, profundidad y arquitectura. Tiene una hermeticidad, previene una descompresión ocular súbita. Las dimensiones, con el bisturí hay un error aproximadamente de 0.23 milímetros en su anchura y con el láser femtosegundo de 0.09 milímetros. Para mí lo más importante es la incisión trapezoidal, en el cual el borde externo es menor que el interno, mejorando la movilidad de la punta del faco sin sacrificar el autosellado. La restitución anatómica conlleva a menos desprendimiento de la membrana de DSM. Hace 4 años se instaló un nuevo software en el láser, en el LENSEX. Con ello se podía netamente poder llegar hasta la parte esclerocorneal, cosa que antes no. Entonces, el OCT sufrió una mejora importante en lo que se refiere a su cobertura en su plano horizontal y ahora tenemos una apreciación ampliada de la ubicación de la incisión primaria.
que incluso nos permite observar claramente el lecho escleral, de manera que tenemos la certeza de saber exactamente en dónde se encuentra nuestra ubicación. Podemos hacer con el láser femtosegundo una incisión de un solo plano, 2 planos o una incisión triplanar, siendo la incisión triplanar la incisión más perfecta para una cirugía de catarata que rara vez se puede hacer con la hoja de bisturí o el 2.2 o el 2.3. Los beneficios se logró que este nuevo marker light es de 12.5 milímetros que logra cubrir hasta el ángulo camerular, cosa que antes no. Quiero que ustedes vean, todo comienza con el docking. Lo que ahora la doctora Pongo tiene su verdad, es que utilizamos una interfase que hace contacto con la superficie corneal. Ese contacto más o menos son 10 a 12 segundos que dura. Y si nosotros podemos observar acá, podemos nosotros alinear nuestra cápsula, mover el tamaño de la cápsula y correr nuestras incisiones al eje que nosotros quisiéramos. Entonces, eso se hace a través de un OCT en vivo que tiene el Lensex. Podemos nosotros planificar nuestras incisiones y el tamaño de nuestras incisiones. Podemos observar acá. ¿Qué observamos? Cómo vamos a manipular y cómo queremos que nuestra incisión sea. Si va a ser una incisión triplanar o una incisión de un solo plano. A través del OCT vivo podemos ver el ángulo camerular, el iris, y podemos manejar y crear la incisión. Todo se basa en el que el OCT en vivo nos permite planificar, observar y nos da una profundidad más precisa de las incisiones y la ubicación que nosotros queremos. Aquí tenemos el Lensex. Aquí hemos hecho ya el docking. Entonces comenzamos a planificar, como se puede ver acá, con la incisión. Esto es para manejar incisiones. Aquí medimos el túnel o el largo de las incisiones que nosotros queremos. Siempre presentando esto para cámara anterior, porque el gas sale por esa parte. Tenemos aquí que las incisiones generan un TAC que es muy fácil de abrirlas. No es muy complicado. Si nosotros vemos, es una maniobra muy rápido, por lo cual y muy fácil, y es muy amigable abrir una incisión con el láser femtosegundo. Podemos observar acá las incisiones y en algunos pacientes les hago incisiones también relajantes. En aquellos pacientes que tienen un astigmatismo menor a 1, la gran mayoría les pongo incisiones relajantes. Ya pasado de 1, les colocamos los lentes intraoculares tóricos. Entonces son incisiones muy autosellantes. Aquí está el caso, cómo se abre. Entonces uno diría, bueno, voy a comprar un láser, un equipo tan caro para hacer las incisiones. Entonces vamos a la siguiente ventaja. Este es un caso 2 también, para que ustedes vean cómo es muy fácil de abrir una incisión generada por el láser femtosegundo. No hay necesidad de usar ya ningún tipo de cuchillete. Son incisiones muy herméticas. Todo se debe al OCT incluido. Este OCT incluido del láser, si ustedes ven, esta copita de acá es la interfase que va netamente haciendo el docking con la superficie corneal de la córnea. Pero la ventaja que tiene este equipo OCT de Lensex es que tiene un lente de contacto que mejora esa conexión con la interfase y podemos tener un mejor resultado en la hora de hacer netamente nuestro procedimiento.
El OCT circular en vivo nos permite ver el punto más alto y más bajo de la cápsula anterior para realizar el corte uniforme, incluso estando el cristalino en posición oblicua o en til. Si nosotros observamos, estos son los deltas superior e inferior, y nosotros colocamos entre los dos deltas, y el procedimiento que hace el láser femtosegundo es generar netamente un tipo de incisión en el cual nos permite dar unos flaps totalmente libres en el 99% de las cirugías con el láser femtosegundo. Esta es la interfase. Para cada paciente o para cada ojo es una interfaz independiente. Es decir, que si vamos a usar ambos ojos o ambas cirugías, son dos interfaces, ¿no? Entonces cambiamos interfaces, y la interfase de lentes pues, utiliza el lente de contacto que crea un acoplamiento cómodo y uniforme sobre la superficie corneal. Y lo nuevo que recién prácticamente hace 2 años ha salido es que tenemos para cada tipo de córneas diferentes tipos de lente de contacto. Para pacientes que tienen córneas con keratometrías mayores a 46, para todo tipo de córneas, y para pacientes con keratometrías menores de 41. El otro paso viene a ser la capsulotomía, que para mí viene a ser la parte más importante del láser femtosegundo. Genera una microcapsulotomía con microdesgarros tipo abrelata, la superficie punteada precorte de estampilla, y genera una mayor resistencia al estiramiento, hidrodisección, manipulación del núcleo, y así evita esos desgarros periféricos que sí tenemos a veces con la manual. En cambio, en la manual es más continua, es más lisa, y tenemos en algunos casos desgarros continuos. Yo pienso que una de las fases más importantes de la cirugía es la capsulotomía, que no siempre todas las cápsulas las podemos repetir o son reproducibles. En cambio, con el láser femtosegundo, las cápsulas sí son reproducibles. Y esta capsulotomía es muy importante por el efecto en el centrado del lente intraocular. La descentración mayor a 0.4 milímetros altera los resultados ópticos de las lentes multifocales. La capsulotomía manual muestra una descentración horizontal más alta, 6 veces más probabilidad, y menor inclinación del lente en el saco, generando menor astigmatismo inducido. Esto es muy importante porque nosotros nos obsesionamos porque el paciente quede totalmente hemétrope, que esa esfericidad quede neutra, pero también tenemos que generar esa neutralidad o ese talle cero en el astigmatismo. Entonces, un paciente que se va a colocar un lente intraocular trifocal y ese paciente quede con una medida o una esfera de más 0.50 o más 0.75, le va a generar mucha incomodidad. Y hay lentes intraoculares multifocales que son muy sensibles a estos descentramientos o a estos tipos de sorpresas refractivas, tanto en esfera como en astigmatismo. Lo mismo lo que comentaba la doctora Pongo es acerca del ojo seco. Hay pacientes con lentes intraoculares que están bien, están totalmente neutros, están totalmente métropes, tienen 20/20, pero son aquellos que vienen a la consulta, no veo bien, tengo que parpadear varias veces, o me molesta, o tengo algo. Esos son los pacientes que tienen el ojo seco, que verdaderamente les altera la calidad visual de aquellos pacientes con estos lentes de alta tecnología. ¿Cuáles son las ventajas de la capsulotomía con LENSEX? Las capsulotomías se presentan en un sistema cerrado, las cápsulas son perfectamente centradas, podemos variar el diámetro. Por ejemplo, para un paciente que se quiere colocar un lente intraocular trifocal, yo mido el tamaño de la cápsula a 4.9, igual en un lente tórico, y si es una catarata ya mucho más madurita o más dura, yo le coloco un diámetro mayor. Entonces yo puedo regular en el momento de la cirugía a través del OCT mi diámetro de mi cápsula. Son circulares y son reproducibles. Por más experto que sea el cirujano de catarata,
Nunca una cápsula puede ser tan reproducible o tan circular. Y si en ese momento hay una tensión por parte del cirujano, quizá la cápsula no sea tan centrada. Entonces, ahí viene el gran problema y el gran debate acerca de las cápsulas. Representa un factor importante en el resultado óptimo de la cirugía de un lente intraocular premium, sí representa un factor muy importante en el resultado. Son más resistentes a la tracción, tienen menor descentramiento horizontal de la lente intraocular, menor tilde, mejora la predictibilidad de la posición efectiva del alío, con ello brinda buenos resultados refractivos y visuales. Cuando comenzamos a utilizar el láser femtosegundo, teníamos acerca de un 60 a un 70% de cápsulas libres. Pero ya con la nueva versión que se instaló hace ya como 3 años, prácticamente tenemos un 99% de cápsulas libres. Entonces no hay necesidad de retirar las cápsulas. A veces esa cápsula anterior yo la dejo netamente flotando y me cubre y se me adosa al endotelio, como que me protege en el caso de la cirugía de catarata. Entonces, si nosotros chequeamos este equipo de acá, es el Verion, que es netamente nuestro planificador, que está también conectado al láser femtosegundo. Entonces, hacemos la ciclotorsión y aquí podemos ver cómo nosotros vamos a centrar el alimbo para poder nosotros, aquí podemos corregir, ampliar o disminuir nuestra cápsula. En este caso le hemos puesto a 4.9 y con ello centro al limbo para con ello planificar mis incisiones. Y lo más importante en el OCT es que yo puedo ver en tiempo real cómo es la catarata. Si en este caso vemos que es una catarata muy madura o es una catarata muy ancha, podemos ver cómo está la cara posterior del cristalino, si hay algún tipo de alteración y podemos ver una parte de lo que es vitro anterior. Entonces vemos si es que es una catarata muy voluminosa que verdaderamente me está estrechando la cámara anterior, ya tomamos medidas que podemos hacer en este tipo de pacientes con catarata con cámara anterior plana. Entonces podemos ya tener a disposición o colocar el manitol o tener algún otro procedimiento o algún tipo de viscoelástico para protegernos en estos tipos de cirugía. Entonces lo importante de tener un OCT en vivo nos permite ver ya cómo va esta catarata para tener ya el parámetro que vamos nosotros a planificar en la cirugía de catarata. Y lo rápido que hace la capsuloresis es cuestión netamente de segundos y mire, solamente empujamos la cápsula y la dejo la cápsula ahí, no retiro. Entonces, para mí, esto es lo que más me gusta. Esa parte centrada, circular, continua, lo que hace el láser femtosegundo a nivel de la cápsula, es una cápsula, por no decir perfecta y precisa. Bueno, habrán cirujanos que lo puedan hacer, pero que sean reproducibles en varias cirugías, no pienso que no exista, ¿no? Entonces aquí, si nosotros chequeamos, manejamos lo que son las incisiones, luego pasamos a lo que es planificar la cápsula, y en esta parte ya les voy a enseñar la fragmentación. Quizás el talón de Aquiles del láser femtosegundo, porque nosotros queremos fragmentar esas cataratas muy duras. Uno entonces tiene miedo, y esas cataratas muy duras, ¿cómo las vamos a fragmentar? ¿Es posible que el láser femtosegundo fragmente unas cataratas grado 4 o esas cataratas negras? No, solamente las marca, mas no las fragmenta. Pero una catarata grado 2, grado 3, sí. Entonces podemos observar acá este tipo de catarata y podemos hacer patrones de división en la cirugía de catarata, que pueden ser CHOPS, pueden ser cubos o pueden ser también mixtos en forma netamente de tajadita de pizzas. Entonces, en este caso, vamos a hacer una fragmentación en shock. Mire cómo se hacen esos cuadritos. Muy rápido de aspirarlos sin necesidad netamente de abrirlos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo tengo que tener cuidado? Es con la burbuja. La burbuja que forma el láser, esa burbuja tenemos que siempre llevarla a cámara anterior para evitar netamente presión y con ello una ruptura de la cápsula posterior.
Este es otro caso. Podemos ver la catarata, la densidad, podemos ver el tamaño de esa catarata. Viene la cápsula, rápido en segundos, genera, y miren, ese aspecto medio de color ladrillo, medio de color ámbar, me indica que es una catarata madura, ¿sí? Y le hago chocks 2 circulares y en pizza de 3 partes. La divido, que es mucho más fácil aspirarla. Entonces yo solamente llego con mi pre-chopper, lo abro, retiro la cápsula, hago hidrodisección y aspiro los pedacitos de catarata. Posteriormente generan las incisiones, ¿sí? Y cuestión de 16 segundos ya está hecho todo el procedimiento en el paciente de cirugía de catarata. Y en esas cataratas blancas, en esas cataratas hipermaduras, en el cual tenemos miedo, siempre y cuando esas cataratas no tengan, pues, presión intraocular, por ejemplo, o esas cataratas que no son tan abombadas y que verdaderamente no llegan a tener un estrechamiento de la cámara anterior, hacer una capsulotomía con láser femtosegundo es muy, muy formidable. Nosotros podemos ver cómo sale el material ya licuefactado y solamente con ello vamos a retirar la cápsula para evitar cualquier tipo de sorpresas como la bandera argentina. Este es un caso, o los casos ya con lo que es, ya se hizo la fragmentación en cubitos, y mire, solamente inyecto viscoelástico y la desplazo, la cápsula quedando flotando la cápsula, no la aspiro. La dejo ahí, cuando ya comienzo a hacer la facoemulsificación, la dejo a la cápsula que me proteja un poco el endotelio corneal. Es el mismo caso, sí. Aquí es otro caso. Entonces, salvo en pacientes que tengan una opacidad en la córnea, me va a generar un TAC a nivel de la capsuloresis. O en aquellos pacientes que tengan una queratomía radial, o en un paciente que tenga una cicatriz o una opacidad corneal posunterigio, en esa partecita donde yo voy a dar el láser, no va a pasar. Entonces me va a generar un TAC, con lo cual tenemos que hacerlo de una manera muy delicada y seguir el trayecto. Entonces, es importante saber que los residentes deben de aprender primero a hacer capsulotomías para poder hacer netamente cápsulas en el láser femtosegundo, porque ya sabemos cómo vamos a dirigirnos, la orientación en casos de un TAC que pueda existir en una cirugía de láser femtosegundo. Podemos observar cómo lo desplazamos y lo dejamos ahí. El 99% con este nuevo software realmente nos da flags libres y mayor seguridad en la cirugía de catarata. Miren la cápsula totalmente circular y continua. Eso nos da buenos resultados finales en nuestros pacientes refractivos con lentes netamente intraoculares premium. Pero ¿cuáles son las indicaciones personales que nosotros utilizamos para el láser femtosegundo? Para todos pacientes que se quieren implantar un lente intraocular premium, que pueden ser lentes tóricos o lentes multifocales, para los síndromes pseudoesfoliativos, esas cataratas pseudoesfoliativas que ya tienen daño a nivel de los procesos netamente, con ello pueden conllevar a una ruptura de la cápsula o nos puede dar un factor netamente de desgarros a nivel de la cápsula anterior. Entonces, para ellos y para pacientes con bajo conteo endotelial, entre 1500 a 2000, hacemos varios shocks. Con ello ya tenemos la catarata dividida, fragmentada en varios trocitos, con tal que consumimos menos CDE o menos energía. ACD menores de 2 milímetros. Longitud axial menor a 22 y en aquellos pacientes con hipermetropías altas. Entonces, si yo tengo un paciente con bajo conteo endotelial y yo sé que es una catarata muy madura y eso que es un paciente con un proceso, con una catarata pseudoesfoliativa, pues le explico al paciente que la mejor alternativa sería hacerle una cirugía de catarata con el láser asistido de Lensex. Les voy a hablar para más o menos poder también un poco integrar todas estas plataformas. Entonces,
a ver, no son juguetes, sino son herramientas que nosotros tenemos para poder netamente planificar una cirugía. Uno debe uno dice, a ver, ¿con qué me operaría? Si yo tuviera que operarme, ¿me operaría yo con un láser femtosegundo o me operaría con una cirugía manual? Yo pienso que yo me operaría con un cirujano que esté confort con la cirugía que él hace. Entonces, si ese cirujano está confort con una cirugía manual, excelente. Y si está confort con una cirugía netamente con un láser femtosegundo, también es excelente. Porque todo, tanto la cirugía asistida con láser femtosegundo como la cirugía manual, tiene sus complicaciones. Es muy cierto que la tecnología nos hace ser adictos a ellas para llegar al perfeccionamiento de la cirugía. Por eso es que tratamos de innovar, tratamos de actualizarnos, tratamos de tener todo lo mejor. Es como si estuviéramos piloteando un avión, quisiéramos tener todos los aparatitos que nos den la precisión. Esos son los instrumentos en nosotros para la cirugía de catarata, por lo cual va linkeado todo tipo de cirugía el sistema guiado por imágenes, que les voy a hablar brevemente, sin decir que no son los valores o los factores en una cirugía manual los acertados, porque también son muy buenos, pero si nosotros hacemos una cirugía con un medio y una cirugía netamente con un marcado manual, siempre hay una diferencia. Y esa diferencia se marca en el postoperatorio, que a veces una rotación, por más mínima que sea, representa un porcentaje en el resultado final de ese paciente que se quiso implantar un lente intraocular tórico. El sistema guiado por Varian es mediante la obtención de una imagen del ojo en alta resolución, logra adquirir las mediciones necesarias para la planificación de la cirugía. Posee un sistema de marcación digital que orienta al cirujano en ubicación de incisiones y en centrado y en alineación de los lentes multifocales y tóricos sin necesidad de marcas netamente manuales. Detecta los vasos esclerales, pupilo limbo, medidas presoperatorias, queratometría, pupilometría y permite la planificación rápida, eficiente de la cirugía de catarata. Múltiples fórmulas para cálculo de lío y elección de modelo, ubicación de las incisiones y de la implantación del lente intraocular, y posee un planificador de astigmatismo. Entonces nosotros queremos hacer una cirugía de catarata y es un paciente que puede ser un lente monofocal o es un paciente que tiene un astigmatismo de 2.2 y necesito hacerle y le pongo un lente tórico, o es un paciente que le puede hacer unas incisiones también relajantes. Entonces me da estas tres variables o estas tres pautas para poder yo planificar qué tipo de lente intraocular. Claro, en este paciente que tiene un astigmatismo de 2.2 o 2.26, ya con la fórmula de Barrett, me arroja que lo más acertado pues sería un lente intraocular tórico. Este sistema de Varian tiene un auto-tracking. ¿Qué significa? Que si el paciente se está moviendo, el ojo, el auto-tracking del sistema de Varian va con él. Nosotros podemos chequear, mire, es decir, nos da esa seguridad, esa precisión, aparte de toda la cirugía. Estos son sistemas que van integrados. Si nosotros podemos ver, todo comienza acá con el Lenses, que también tiene un sistema netamente de Varian, en el cual nos va a dar una ciclotorsión cuando el paciente está acostado para hacer el láser femtosegundo, alinear correctamente nuestras incisiones, que verdaderamente antes eran muy discutidas las incisiones arqueadas, pero ahora en incisiones o en astigmatismo menores de 1, yo sí las uso, muy buenas, porque puedo medir exactamente la profundidad de las incisiones guiados a través de un OCT en vivo. Entonces podemos planificar y alinear correctamente la incisión de estas incisiones arqueadas. Hacemos las incisiones, primero hace la incisión arqueada, luego hace las incisiones netamente principal, y nosotros podemos observar cómo este lente intraocular queda totalmente centrado. Integrado a ello, le colocamos el Ingenuity. Entonces, el Ingenuity nos da una profundidad de campo 5 veces más, una magnificación al 48% más, capacidad de procesamiento de imagen, video, calidad de grabación, campo de visión, comodidad y visualización. Nos permite ver a todos los que están en la sala
el sistema de la cirugía en vivo y podemos aprender esos tics. Entonces, todo está integrado. Ahora, con el nuevo software que tiene el Ingenuity, nosotros podemos ya tener los valores. Por ejemplo, aquí el CD lo tenemos ya todo en el sistema de Ingenuity. Antes teníamos que estar mirando, preguntando cómo va el CD. El CD, en cambio, ahora ya solamente en todas las pantallas tenemos todos los valores que están en el Centurión dirigidos en el Ingenuity. Con ello podemos darnos cuenta cuánto es nuestro CDE. Este es en caso de una cirugía de catarata, ya sin el láser femtosegundo, no todo el láser femtosegundo, es una cirugía manual, colocamos pudoriona en el saco conjuntival. A mí me gusta teñir todas mis cirugías de catarata con azul tripán, hago mi incisión, utilizo siempre 120 y con la misma punta del 2.2 hago mi incisión en cápsula y pongo el barium para que me haga una cápsula a 5 milímetros. Entonces, la comodidad que nos permite el Ingenuity y el confort de la cirugía, introduzco mi pre-chopper de Akahoshi y con ello comienzo a fragmentar en varios trocitos. Entonces, al mismo tiempo yo estoy mirando mi CDE y los parámetros que yo necesito modificar, aspiro los restos y inyecto intraocular. Siempre me gusta colocar viscoelástico antes de sacar mi cánula de aspiración para evitar esas descompresiones bruscas. Coloco el lente intraocular, se activa el barium y con ello netamente puedo tener una certera seguridad. Mire cómo esta cápsula en forma de corazoncito me quedó acá. Bueno, ahí estamos. No es tan circular continua como la que la hace el láser femtosegundo, pero es un lente intraocular tórico, le inyecto una burbuja de aire y ese paciente al día siguiente lo encontramos con un astigmatismo totalmente corregido. Eso es todo. Muchísimas gracias y espero al menos que la respuesta, si uno de los paneles se tuviera que operar en cirugía de catarata, ¿qué preferiría? ¿Operarse de una manera manual, convencional o con el láser femtosegundo? ¿Y cuál es la fase más importante de la cirugía de catarata para los residentes? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor, por su charla. Pues todas las bondades del femtosegundo y toda la tecnología que tenemos ahora al alcance para lograr cada vez una cirugía de catarata, como decía la doctora Vanessa, cada vez más refractivas que rehabilitadoras. No sé si alguien del panel o de los participantes quiere responderle la pregunta al doctor. Bueno, aquí nos dice Jorge Silva: buenas noches, doctor. Considero que la fase más importante es la capsulorhexis. Creo que es lo que a todos se nos vino a la mente cuando el doctor hizo la pregunta de cuál es la fase más importante de la cirugía catarata. Y es que si uno tiene una capsulorhexis mal hecha o una capsulorhexis pues que se le corre por ahí, prácticamente la cirugía se complica en automático. No sé si alguno piensa otra cosa o les parece que otra fase de la cirugía podría ser la más importante. No sé qué piensa, doctor, sobre la respuesta del doctor Jorge. Yo considero que es la parte más importante de la cirugía, la capsulorhexis, porque verdaderamente a veces haciendo una capsulorhexis manual podemos tener un desgarro y ese desgarro se nos puede ir más hacia la periferia o hacia el ecuador y podemos tener complicaciones. En cambio, si tenemos nosotros una capsulorhexis totalmente centrada, podemos tener quizás un opérculo, pero nos puede permitir manejar bien en esos casos que tienen o pacientes con cataratas complicadas, con un síndrome pseudoexfoliativo, y lo podemos manejar. Pero si tenemos una cápsula que no está muy bien, que no está centrada y que puede presentar un desgarro, ahí sí tenemos más posibilidades netamente de una complicación y tenemos que optar por otro tipo de tratamientos. Doctor, yo le quería hacer una pregunta. Cuando usted menciona incisiones relajantes con el láser en astigmatismos menores de 1, ¿se refiere a hacer queratomías arqueadas en lugar del astigmatismo más alto? ¿O se refiere a realizar la incisión en el meridiano más curvo? No, es que se basa a través de lo que hace la fórmula del barium. Entonces la fórmula nos dice
tenemos que hacer unas incisiones en este lado, tanto superior e inferior, son incisiones, son limbares, casi más a la periferia, son Y son totalmente intraestromales. intraestromales, es decir, no Ujú, las abrimos. Al principio, cuando fue todo con esto del láser femtosegundo, yo veía al paciente y tenía un astigmatismo de 0,75 y por error comencé a abrir las incisiones, pero después se me generaron unas córneas muy irregulares y unos astigmatismos que se iban a 1,5, a 1,50. Entonces ahora yo ya no abro las incisiones, las dejo totalmente ujú. autosellantes. Entonces en la gran mayoría de los pacientes, o en algunos pacientes que, por ejemplo, necesito poner un lente intraocular tórico, pero no me alcanza el poder total del lente intraocular, entonces le coloco el lente intraocular, por ejemplo, un T9, y aparte le coloco incisiones relajantes para poder cubrir netamente ese defecto refractivo astigmático total. Si es en un paciente multifocal Panoptis que llega hasta un T6, por ejemplo, yo necesito cubrir un poquito más de ese astigmatismo, yo hago incisiones relajantes, pero no me paso de 1,25 porque verdaderamente ya son incisiones mucho más grandes, arcos más grandes, y como que ya no son tan seguras con el tiempo. Bueno, muchas gracias, doctor. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo le quería pues preguntar en su experiencia personal, ¿qué opina sobre las cataratas blancas hidratadas para el uso de femtosegundo? Y si alguna vez ha tenido un caso en que el plano de corte de la fragmentación del cristalino lo ha hecho en la Rexi, porque yo he visto un caso así, quería saber su opinión. Sí, hay que tener mucho cuidado, también nos da sorpresas. Es decir, manejar tecnología con el láser femtosegundo, vamos a ver cómo es en la facomulsificación, también hay sorpresas, generan a veces cortes muy irregulares o tags que no se dieron en ese lugar, entonces que hay que entrar, hay que manipular. La cirugía con el láser femtosegundo o con el LENS o cualquier otro tipo de láser es una cirugía un poquito más delicada que una cirugía con el láser con una cirugía manual. Ya decía Virgilio Centurión de que es una cirugía totalmente diferente a una cirugía manual. Es un poco más delicada y en estos casos hay que tener mucho más cuidado cuando genera ese tax para esas cataratas blancas, porque esa explosión que genera como una bomba atómica verdaderamente puede producir también alteraciones y a ¿Verdad? veces se nos complica el caso de la cirugía. Ok, doctor, claro que sí. Pues el caso que yo vi era una catarata hipermadura y me puse a buscar qué fue lo que podría haber pasado y pues sí encontré que en las cataratas morganianas no se recomienda hacer la fragmentación del cristalino porque el plano puede quedar sobre la capsulorhexis y fue lo que nos pasó. Es Casualmente la capsulorhexis como quedó... está muy licuefactada la Ajá, pieza, exacto. entonces no le va a hacer nada. Prácticamente Ujú. al generar la capsuloresis, la fragmentación no va a tener profundidad netamente en el cristalino y esa corteza licuefactada va a hacer que salga más todavía contenido lechoso y eso va a generar más tipo de alteraciones. Entonces, si yo veo una morganiana Exacto, así, solamente hago la cápsula y ya. Y después no le hago exacto. No se nada. aconseja hacer Es- fragmentación. Esa es otra de las ventajas que tenemos. Si yo quiero hacer una incisión, solamente lo planifico para hacer incisión. Si yo quiero hacer la capsulotomía, yo veo que es un paciente con ese tipo de cataratas morganianas hipermaduras, en los cuales está a presión, prácticamente cápsula y más nada. ¿Alguna pregunta de los asistentes para el doctor? Mientras alguno se anima a preguntar, pues ya que mencionó las queratotomías arqueadas, acá utilizamos mucho el fento para hacer queratotomías arqueadas. Hemos hecho un estudio en pacientes con córneas sanas, pero que tienen astigmatismos altos y no se les puede hacer una corrección con excimer láser. Y hemos tenido muy buenos resultados sobre eso, sobre las queratotomías arqueadas intraestromales sin necesidad de aperturarlas hacia afuera, están teniendo muy buenos resultados. Sí, es muy bueno. Hay pacientes que, por ejemplo, yo tengo un caso que le implanté un lente intraocular en Panoptis y quedó con un residual de 0,75. Y el paciente iba, doctor, veo, pero algo no veo bien.
pero veo y algo Ujú. se me distorsiona. Y era el astigmatismo de 0,75. Entonces le llevé al quirófano, planifiqué, le hice arqueadas, ¡pac! Quedó plano. ¿Y ahora qué tal ve? Y ahora sí veo bien. Entonces, esas pequeñas cositas son verdaderamente los que modifican. Y si tenemos la tecnología a la mano, entonces, ¿por qué no usarlo, no? Hay que ayudarnos de ella, claro que sí. Para algunas cosas es muy importante la tecnología, para resolver casos complejos también. Bueno, no sé si no hay ninguna pregunta, no sé si pasan al sorteo o si alguien se anima a hacerle alguna pregunta al doctor. Los residentes sí deben de comenzar cuando hacen su curva en la facoemulsificación, después también hacer una pequeña curva con el láser femtosegundo, porque cuando son cataratas que no son tan duras, la fragmentación sí va muy bien. Entonces uno puede Ujú. ahí tener ese contacto de ya tener los cubitos ya solamente para aspirarlos, presionando el pedal, irse netamente en la curva de aprendizaje. Entonces eso como que nos da más seguridad cuando uno comienza a hacer cirugía de catarata, porque ya los fragmentos solamente están de aspirarlos. Entonces ya tenemos cómo funciona el pedal, cómo funciona la punta de faco con ello, ¿no? Pero en cápsulas sí prefiero que mejor uno vaya adiestrándose manualmente para después hacer cápsulas con el láser femtosegundo. Y también el a poder aprender, o sea, yo creo que la curva de aprendizaje en el centro, aparte de saber calcular y todo, pues es saber colocar bien el vacío, porque a veces se pierde vacío y esa maniobra de enganchar Sí, señor, el el docking es muy importante. El docking, a veces el paciente queda a un lado y tenemos que volver a hacer el docking, entonces nos toma un poquito de tiempo. A ver, ¿cuál sería la desventaja que yo le veo? Bueno, la desventaja mayor, la parte económica, que yo pienso que como es un proceso que está en curso de evolución, en algún momento esto va a tener que bajar, ¿sí? Y va a ser un poquito más accesible. Pero yo pienso que va a ser el futuro, porque verdaderamente tener un láser femtosegundo eh, nos ayuda y nos proporciona seguridad en el tipo de cirugía. Bueno, muchas gracias, doctor, entonces bueno, aquí hay una pregunta sobre el docking que ya la contestó, creo, el doctor. Tan larga en la Y curva. No, a ver, por ejemplo, hasta en la misma cirugía refractiva, prácticamente lo que le comentaba, el 90% de cirugía refractiva yo los hago con fento. Me da más seguridad. Es cierto que donde entra una burbuja de aire, no hace el docking y no pasa el láser y nos ujú. genera un tag. Entonces tenemos que evitar esas burbujas de aire para netamente tener esos tags después para levantar los flags. Y en la cirugía de láser, el docking es muy sencillo de manejarlo. Con otros tipos de láser que es más manual y que hay que estar teniendo. En este no, el docking va directamente, la interfaz es muy amigable y verdaderamente genera una succión que pues es transitoria y es muy rápido. Doctor, una última pregunta. La comunicación entre el Ingenuity y sus parámetros de FACO, ¿con qué máquina es que usted lo utiliza? Con el Centurión. El Es decir, el Centurion. Ok. Centurión conversa con el Ingenuity. Antes el Ingenuity conversaba solamente con el Constellation, pero ahora ya verdaderamente se linkea. Entonces todos los parámetros, antes uno tenía que estar mirando así para ver el CD, a ver en cuánto CD, o preguntar cómo va nuestro CD, pero ahora ya no, uno lo mira directamente ahí y ya con eso se siente como más pisando el pedal. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy interesante su ponencia. Me dicen que ya vamos a pasar al sorteo. No sé quién se va a encargar de realizar el sorteo para todos los asistentes. Buenas noches, doctora. Yuri, buenas noches. ¿Cómo está, doctora? Ahorita comparto pantalla, ¿sí? Para que nos ayudes con lo del sorteo de día. Sí, ahorita compartimos. Gracias. Yuri sabe ponerle suspenso. Muchas felicidades al doctor Aspajo Paredes y Jesús Maticorena. Yo me comunico con ustedes para la entrega del libro.
Bueno, muchas gracias. Yo le quería agradecer al Laboratorios Alcon por auspiciar el curso y por haberme invitado como moderadora y espero que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias. Gracias, doctora, por aceptar la invitación. Gracias, doctor Díaz. Gracias, doctora Pongo. Muchas gracias por su participación. Y al resto de asistentes, los quisiéramos invitar a la última sesión de Norfaco. Con esto ya acabaría la segunda edición y nos veríamos para una probable tercera edición, pero ya de forma presencial. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Hasta Gracias. luego, gracias. Gracias Hasta a luego. todos. Buenas noches.